una persona recibe críticas, ¿cierto? Tiene que evaluar las críticas, porque las críticas pueden ser verdaderas, pueden ser críticas sólidas, y no atribuirla a la envidia. Pero evidente, es que aquí tenemos una cosa porque lo que yo me he dado cuenta, discúlpeme, es que la sociedad y la gente es inteligente. La gente valora y ve cuando hay calidad, y también dice, ¿sabes qué? Ahí no hay nada. También por lo tanto, no le da el valor que la persona que está ejerciendo cree que tiene. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso, ¿cierto?, con saber diferenciar cuando el episodio es de envidia y cuando no es envidia, son críticas razonables. Claro, mira, es tan cierto eso. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro medio, nosotros los chilenos, tenemos la mala costumbre de tomar la crítica como una tremenda agresión y no como que algo que tenemos que revisar nosotros dentro de mí y preguntarnos, ¿es cierto o no es cierto? Para mejorar. Exacto, lógico, para superarme. Lógico. Yo me tengo que superar. Pero por supuesto. Entonces, creo que hacemos nosotros los psicólogos clínicos, que es muy frecuente en la consulta, es una cosa muy interesante. Eso, por ejemplo, un ejemplo muy simple. Oye, te acabo de ver, se dirigen a mí, estás enojado, ¿no es cierto? Entonces yo pienso para adentro, ¿de verdad estoy enojado o no? Porque puede que, es verdad, estoy enojado con otra cosa, nada que ver con él. Pero de repente digo, no, esto no es mío, esto es de la otra persona. Entonces cuando dice, bueno, ¿y qué te ha pasado? Ah, no, hoy día me agarré con... Entonces le invito a la gente para que decir, si tiene que ver, tengo que asumirlo. Tengo que asumirlo. Un día, otro, que me da mucha vergüenza decirlo, pero lo digo siempre, pero lo acepto eso. Un día yo trabajé toda la noche por una pericia. Entonces al día siguiente me la di de Superman, entonces voy a atender igual. Y resulta que como a las 10 de la mañana está atendiendo una mujer encantadora que me dice, perdone doctor, pues usted se está quedando dormido. Sí, efectivamente, claro. Que tiene toda la razón. Así que, ¿sabe qué más? Suspendamos la sesión, esto no corre, y perdone mi error en ese sentido. Y me tuve que darme cuenta, no me la doy de Superman, ¿te fijas? Si todo es con falta de sueldo, ¿sabe qué más? Yo no atiendo. Por supuesto. Pero me sirvió para corregirme y para reconocerle que lo que ella está diciendo era cierto. Por supuesto. ¿Por qué voy a negarlo? Y puede decir, no, mire, me pilló mal, lo que pasa, no estaba bostezando, estaba... Que típica cosa como excusa, como tratar de justificar lo injustificable. Hay gente que es absolutamente reactiva a las críticas, no acepta críticas. No, por favor. Y la crítica hay que aceptarla, pero porque siempre hay algo que uno puede rescatar y claro, puede mejorar. Sí, pues para eso estamos. Entonces son críticas positivas que aportan. No tiene nada que ver con la crítica demoledora, que lo que afán que tiene destruirte. Son dos cosas muy distintas. ¿Cómo diferenciarla muchas veces? Bueno, no es fácil. Claro, cuando tú la persona, ¿cierto?, te empieza a tratar a gato limpio, ¿cierto? Cuando hay descalificación. Exacto. Cuando te descalifica, dice, bueno, aquí algo le pasa a él. Y yo represento algo para él que en el fondo la única cosa que quiere es descalificar y no argumentar. Por supuesto. Cuando esta mujer me está diciendo, bien, oye, usted se está quedando dormido, me lo está diciendo muy bien. Oye, la envidia es un tremendo tema. Sí, claro. El envidioso sufre mucho y hace mucho daño. Es verdad, porque lo pasa muy mal. Lógico. Porque está permanentemente envidiando al resto. Yo conozco gente que viven envidiando, envidian todo. Claro, y esos son problemas que... Y muchas veces es un tema familiar. No sé, la envidia cruza la familia entera, son todos iguales. Claro. Es una cosa impresionante. Son todos cortados por la misma tijera. No sé si es un tema genético. No, pero son personas. Es ambiental. Es ambiental, ¿cierto? Ambiental, claro, desde chico aprenden, ¿cierto?, a criticar y a cuestionar todo y son muy destructivos, desgraciadamente. Y esas personas no avanzan en la vida. No, jamás. Y están toda la vida criticando, buscando el lado negativo a todo. Y la calidad de vida. Yo te lo juro, cuando olfateo eso, tomo distancia inmediatamente. Yo ya no combato, yo ya no digo, yo hoy día aprendí a tomar distancia, hoy día digo, ¿sabes qué? Esto no es lo que quiero para mí, permiso. Sin combatirlo, sin pelear con nadie. De repente, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te alejaste? No me has llamado. Me la saco de alguna forma, pero hay gente que es tóxica. Uy, qué buen término. Eso, inclusive hay un libro que se llama Personas Tóxicas. Cómprenlo, un librito chico, pero que vale la pena leerlo. Claro. Yo lo he recomendado mucho a mis pacientes. Pero hay mucha gente tóxica. Y tiene que ver cómo manejarse frente a personas tóxicas. Hay mucha gente tóxica. Uno lo ve en todos los ambientes, en todos los grupos. Hay gente que realmente hace daño y no hace ningún aporte. Y critica todo, el lado negativo a todo. Y no avanza él ni deja avanzar a los demás. Por lo tanto, al final hay una reacción grupal, ¿cierto?, de marginarlo. Eso es. Porque es un elemento que juega en contra de los intereses del grupo, digamos. Claro, entonces tú tienes personas, ¿cierto?, que dicen, oye, fíjate que no tengo amigos. Entonces, puede ser que sea muy introvertido y de verdad no lo tenga porque que hay gente introvertida. Es otro cuento, ¿te fijas? Pero el otro, ¿cierto?, que no tiene amigos cuando uno empieza a pesquisarlo porque ha criticado a todos, ¿cierto? Lógico. Entonces, obviamente que no lo siguen invitando, eso está natural, lo que tú dices. Lógico. Y en nuestro país somos muy dados a la crítica destructiva
por lo que tú mismo has señalado, o sea, en otra oportunidad aquí también yo suscribo eso, que en base a la descalificación. Claro. La descalificación es una agresión, señorita, lo que sea. Por lo tanto, la descalificación natural que hiere el otro. Y no es ningún aporte. Tú me dijiste ahí, ¿qué podría haber hecho además Pamela Giles? Yo la respeto, ¿no es cierto? No comparto sus ideas, pero sí la respeto mucho como persona. En ese sentido fue muy valiente. Pero al mismo tiempo puede decir, mira, lo que tú dices a mí me ha hecho mal, me ha dañado. ¿Para qué? Que la persona entienda que cuando agrede, descalifica a otro, está haciendo un daño a la otra persona. No es gratis. Porque claro, el que descalifica dice, yo lo dije, se siente feliz. Claro. No, eso tiene consecuencias. Yo puedo tener convicción. Cualquier diputado que haya agredido de vuelta, que sea, inclusive la misma Pamela Giles, perdóneme, por mucho que la aprecie, tiene también que tener una sanción. Tiene que decir, mira, está bien que te haya dolido, pero tú no tienes derecho a pegarle a nadie, a cualquiera que sea. Lo que pasa es que no porque yo tenga convicciones, voy a decir las cosas sin pensar en la sensibilidad del resto. Eso es. Pero tampoco uno puede dejar de decir las cosas que siente y piensa. Evidente, evidente. Aunque eso provoque una reacción negativa del grupo, ¿cierto? Y te quieran marginar. Sí. Porque uno tiene que ser leal con sus convicciones y sentirse digno con uno mismo. Y cuando algo no te parece, de buena forma, hay que saber decirlo. ¿Te fijas? Porque hay personas que están con el silencio cómplice. No, yo pienso distinto, pero ¿para qué me voy a meter en problemas? Deja nomás, ya no quiero más, no quiero drama en mi vida, ya las cosas son como son. Yo creo que tampoco es una actitud valorable dentro de una sociedad. No, para nada, para nada. Porque por no decir las cosas han ocurrido grandes tragedias sociales. Y podemos recorrer la historia del ser humano, ¿cierto? En distintas épocas. Las cosas hay que decirlas. Hay que saber decirlas, sí, pero hay que decirlas. Y lo que pasa es que es un riesgo, ¿no es cierto? Lo que pasa en los países, ¿cierto?, donde el Estado es dueño de las personas, entonces para oponerse lo meten preso. Te fijas lo que pasó en Rusia con Stalin, te fijas lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela. Con los campos de concentración Gulag. Entonces hay una cosa muy delicada. Yo la entiendo. La persona dice, claro, si yo me opongo al régimen, me trata de traicionero. Es distinto. Y lo mete preso. Porque ahí está la vida tuya y la de tu familia. Claro, por eso dice otro cuento. Lógico. Para que entender que muchas veces la persona... Estamos hablando en democracia, no estamos hablando en regímenes comunistas, por ejemplo, totalitarios. Sí, yo me refiero al comunista porque creo que hay un tema. Hay un tema con respecto al tipo de sociedad que quieren construir los comunistas, que a mí no me interesa participar, por supuesto, que es absolutamente represivo, totalitario, donde la persona que piensa contrario es el enemigo. No me interesa ese tipo de sociedad. No, mira, yo solamente quiero hacer un comentario aquí que yo escuché en televisión, Tolerancia Cero, en otro programa, realmente, en fondo soy representante del Partido Comunista, que dijeron en un momento determinado, cuando presentaba Chávez, es decir, nosotros queremos, ¿cierto?, en Chile, un país como Venezuela. Lógico. Entonces, el senador Navarro. Y entonces yo digo, ¿qué pensará hoy día? ¿Le gustaría a todos ustedes, los chilenos, vivir al estilo venezolano? Pero sin embargo hay gente que inclusive lo que tú dices, están defendiendo eso. Entonces tú te das cuenta que no es un problema de lógica, no es un problema de raciocinio. No es un problema de interés económico. Es un problema de otro tipo, ¿te fijas? Pero que tiene graves consecuencias para una sociedad en el largo plazo. Gravísimas consecuencias. Por supuesto. Entonces, porque Venezuela no va a salir, si cambia hoy día el régimen, no va a salir el próximo año de la crisis. Se va a demorar varias décadas. 20 años dijeron. Varias décadas. Había atendido unos cuantos venezolanos y me dijeron mínimo 20 años. Y eso va a ser con una guerra civil. Va a morir mucha gente. Lo lamento. Ese es el drama que hay, ¿te fijas? Entonces la democracia, aunque sea frágil, aunque sea de mala calidad, como creo que es la nuestra, que es de mala calidad, prefiero eso, ¿cierto?, a lo otro. Hay que defender la democracia por muy mala que sea. Yo sería partidario en algún minuto de que con... Y digo que es mala, ¿sabes por qué? Discúlpame, para la gente puede decir, bueno, ¿a qué se refiere este gallo? A que no están las personas con las competencias necesarias en el Parlamento para tomar las decisiones adecuadas, porque las decisiones adecuadas fundamentalmente son técnicas. Hoy día necesitamos nosotros soluciones técnicas, con conocimiento. No ideológicas. No, pues, estamos para el país, para todo el país, por favor. Lógico, para mejorar la calidad de vida. Los ricos se la arreglan solos, no tienen ningún problema ellos. La clase media no tiene ningún tipo de ayuda, pero es fundamentalmente para generar movilidad social. Y la movilidad social, ¿cierto?, se genera desde los pobres. Con conocimiento, por supuesto, con la educación principalmente. Oportunidades. Ya, pero para que veas tú, te fijas, y voy a dar un ejemplo bien concreto, bien personal. ¿Cierto? Mi papá, que fundó, digamos, lo que hacía Bellavista, entonces, entre otras cosas, colocó un sitio especial para que algún día haya una alcaldía.
Entonces viene el alcalde de San Fernando y me dice, mire, quisiera ver dónde está el sitio porque creo que me lo cambiaron. Ya le dije, encantado, yo voy a dar el mapa, yo sé que mi papá eso lo donó, lo regaló, así que me parece muy bien que hay una alcaldía aquí y además un consultorio, mayor razón de que me interesa. Sí, pero hay algo que usted no sabe, que no sé, yo soy comunista. ¿Y? Usted está pensando, ¿no es cierto?, por un pueblo que hay una alcaldía y hay que me da lo mismo que usted sea comunista. Estamos en beneficio de algo concreto y que va a servir a un montón de gente. Por supuesto. Eso es lo que quisiera que todo el mundo pensara, que vaya más allá de la ideología. Decir, no, ¿esto beneficia al país o no lo beneficia al país? No a mí, no a mi partido, no a mi grupo, sino si esto beneficia de verdad al país o a un grupo de gente importante. Y eso me parece importante que lo consideremos. Y no que estemos matriculado con la ideología. Claro, llámese izquierda o derecha, ¿no? Uno tiene que ser mucho más allá de eso. No, sin duda. Y cierto proyecto, a mí me gusta que haya gente, inclusive de oposición, entre comillas, que le interesa aportar. Qué bueno, con una visión a lo mejor distinta. A lo mejor tu visión distinta puede ser útil para mí. A lo mejor tú me haces reflexionar algo que no había pensado. Digo, oye, tenés razón, no había pensado en eso, ¿te fijas? Entonces, tú me aportas. Alguna cosa a lo mejor no va a decir, no, mira, esa idea yo no por otras ideas. Pero no por golpe, no por ni ideología, ¿cierto? No ideología, que en el fondo actúa por dogma. Desgraciadamente. Puede ser muy buena tu idea, pero está en contra de mi ideología, por lo tanto no. Claro. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y por eso hay que estar atento como sociedad, tener luces de alarma, ¿cierto? Que se prendan cuando sea necesario y que las personas digan realmente y expresen su voluntad y decir, mira, no me interesa este tipo de sociedad. Por ejemplo. ¿Cierto? Y defendamos un modelo de libertad. Yo soy liberal en el fondo. Yo creo en tu libertad, creo en mi libertad para pensar, para hacer, para elegir, ¿cierto? Y no sociedades totalitarias, en cual te dicen a que tienes que levantarte, que tienes que comer, dónde tienes que estudiar tus hijos, que tienen que aprender tus hijos. No, yo quiero elegir todo eso. No quiero que me lo impongan. Hay una cosa muy importante ahí, que muchas veces la gente no lo entiende bien. En la medida que hay libertad, hay también, de alguna manera, creatividad. Lógico. ¿Te fijas? Porque lógico. Emprendimiento. Con la libertad que tú me das, entonces estoy creando algo que es distinto a lo mejor lo que propone el Estado, pero yo considero que es bueno para el país, que bueno, por ejemplo, ¿cuántos empresarios chicos hay? Y voy a ser egoísta, y es bueno para mí porque voy a lucrar con esa idea. Okay. Por supuesto voy a pagar impuestos, ¿cierto? Y se genera un círculo virtuoso. Absolutamente. Porque con mis impuestos, ¿cierto?, van a políticas públicas entre comillas exitosas, que no es el caso de nuestro país, ¿cierto? Por las políticas públicas en educación, en salud, en infraestructura, en energía, etcétera, etcétera, son en general fallidas. ¿Cuántas décadas llevamos nosotros con la política pública en educación? Que es un desastre, y no está definida tampoco, porque llevamos una línea, de repente llega Izaguirre y te dicen, no, le vamos a sacar los patines a los que van más rápido, promediando hacia abajo. ¿Sabe que eso atenta absolutamente contra el desarrollo del país en el largo plazo? ¿Cierto? Claro, además yo te digo, ¿cierto?, como docente universitario que he sido toda mi vida hasta el día de hoy, ¿cierto?, y me siento muy contento de ser docente, porque uno aprende mucho de los alumnos, aprende mucho, ¿cierto?, de lo que está pasando en la realidad, no lo que pasa desde mi escritorio, no, de lo que estoy escuchando y viendo, y tú sabes, voy al PERSE, porque me interesa saber lo que pasa en nuestra sociedad. Y entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos como una gran tarea, sobre todo con los docentes. Y yo tuve la suerte hace muchos años atrás, en la época de Frei Montalva, de que nos pidieron justo a los psicólogos capacitar de cómo enseñar. Y cómo enseñar para convertirse de instructores a maestros, con lo que tú señalaste en otro programa, preocuparse de él, de la familia y de todo. Yo he tenido, fíjate, la experiencia, creo que es única en realidad en el Colegio San Ignacio, que cuando yo no tenía ni castellano ni nada, un profesor, ¿cierto?, sí, Alfredo Peña, no sé si estará todavía con nosotros, pero sí, por último a su familia, a los póstumos, así que realmente... Fíjate, después de clase me decía, bueno, como usted no sabe, venga para acá. Y me colocaba en la biblioteca del colegio y me enseñaba los verbos. Era un maestro. Un maestro. De repente, con vocación. Yo escribí una cosa bastante triste en una cosa que había que hacer, había que escribir, digamos, 2 páginas, algo que tú pensabas. ¿Sí? Entonces me dijo, oiga, lo noto usted triste, ¿por qué? Entonces tuve que contarle un poco lo de la guerra, etcétera, lo que había pasado. Pero él se preocupó de otra cosa, además de enseñarme. Eso ojalá que todos los maestros tuvieran la posibilidad, porque ya los alumnos no se lo permiten. No solamente los maestros, los médicos también, que te atienden como promedio 6-7 minutos. No, por favor, es un error del ministerio. Yo he peleado mucho por eso. Lógico, entonces
El médico de antes, ¿te acuerdas? Sí, por Era el favor. médico de cabecera, sabía Claro, exactamente quién eras tú, lo que sentías, Pero obvio. lo que te hacía sufrir, lo que te hacía feliz, la composición familiar. Era una persona que te acogía, ¿te fijas? Es el médico de familia. Claro, esos médicos ya no existen, hoy día te atienden Tú sabes 6, que 8 hay- minutos por reglamento interno del hospital o de la en los clínica. servicios públicos, olvídate, de la clínica también. No, chao. Lógico, chao. es moler clientes, vamos, una maquinita esto. Eso es muy lamentable. La deshumanización de la medicina. Absolutamente. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que hoy día, fíjate, hay un par de universidades que están tratando de implementar lo que se llama en su formación medicina familiar. Y yo estoy tratando de inventar lo que es la psicología familiar. ¿Por qué digo eso? Por la práctica. Que me ha tocado ver de repente el problema de una persona y empiezo a ver todo el resto que están también, ¿cierto? La teoría del sistema que se llama, entonces hay un paciente índice. Pero el fondo, el paciente índice es el que está pagando en el fondo todos los platos rotos, todo el resto que no se menciona. Entonces, en la medida que me he metido en la familia, me doy cuenta que hace falta de repente un psicólogo clínico familiar. No que haga terapia familiar, no. Que se meta en la familia, que vaya inclusive a la casa a conocer qué pasa, etcétera, hasta conversar con la nana. Yo he incorporado, por ejemplo, cuando atiendo sobre todo adolescentes, he incorporado amigos y amigas de ellos. Y por Dios, que me ha ido súper bien con eso, con una visión donde inclusive esos jóvenes tienen después lo que se llama otras redes de apoyo que antes no tenían, pero con conocimiento de causa es lo que le pasa a su amigo. Bueno, cierro el paréntesis con eso. Porque tú hablaste a la pasada, ¿qué calidad de vida tenemos en Chile? Entonces ahí estamos con un problema tremendo. ¿Calidad de vida económica o emocional? No, calidad de vida no solamente económica, sino también emocional. Pero desde el punto de vista económico, yo creo que este país va a ir surgiendo cada vez más, pero no es suficiente, ¿cierto? Porque creo que el salario mínimo no da para una persona realmente viva. Entonces ahí, claro, tiene el salario familiar que le llaman, donde trabajan varias personas. Pero ese es un problema económico bastante delicado, porque yo te conté varias veces que cuando estudié en Flaxo, tenía 2 años de economía, y en un momento determinado, en primer año, me sacaron mal por decir el aspecto psicológico de la economía. ¿Ah, sí? Dijo, eso no se lo enseña a usted, así que eso no sirve. Claro, lógico. Pues genial. Y hoy día hay 2 premios Nobel de Economía que son psicólogos. Sí, es que ¿sabes lo que Cómo pasa? cambian los tiempos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo y tengo la convicción de que no se puede establecer un mínimo, sí, pero referencial solamente. El mejor antídoto para la movilidad social y para que las familias mejoren su calidad de vida es el crecimiento económico del país. En parte. Yo creo que es el todo. ¿Por qué? No discrepo con eso. Qué bueno, para que generemos una breve discusión, pero mi experiencia, porque las opiniones que doy yo es la del ciudadano común y corriente, ¿cierto? Y la del emprendedor, ¿cierto? Porque Bien, muy bien. Eso es todo, no son conocimientos profundos en cada una de las áreas, ¿cierto? Porque no soy especialista en psicología, ni en sociología, ¿cierto? Ni en psiquiatría, por lo tanto es lo que yo veo. Sí. Y creo, y esto no es egocentrismo ni vanidad, que tengo sentido común. Sí, pero que tengo sentido tu común. experiencia vale. ¿Por qué Pero no? mi experiencia con respecto a esa área es que cuando la economía crece en un promedio 4,5, 5,5%, fantástico, por sí, ejemplo, sí. el desempleo es casi cero. Es verdad. Es muy bajo. Va Y bajando. cuando el desempleo es bajo, hay mucha demanda por trabajador, incluso no calificado. Sí. Incluso no calificado. Entonces, cuando hay demanda, ¿cierto? Y hay poca oferta porque están generalmente todos ocupados, tú tienes que ofrecer más plata para que ese tipo vaya a trabajar contigo. Cierto. Si no, no va a trabajar contigo. Yo tuve una experiencia, ¿cierto?, en la construcción, ¿cierto? Estaba mi jefe de obra, ¿cierto? Estaban los trabajadores, soldadores, pintores, estucadores, gaffiter, electricistas, estaban trabajando, haciendo la pega. Y de repente pasa un tipo, no sé si te lo he comentado alguna vez, de una camioneta blanca, me acuerdo, con un megáfono afuera diciendo, estamos ofreciendo trabajo en Antofagasta, estamos pagando 700.000 pesos mínimo, ¿cierto? Más estadía, pasaje en avión, ¿cierto? Y pega garantizada por lo menos por un año. La gente dejaba los cascos en el suelo, se subió a la camioneta y se fue hasta el jefe de obra. Me dejaron así. Jefe, lo siento mucho, pero va. Claro. Entonces, ¿cuándo tú generas ingresos dignos? Cuando hay crecimiento. Eso estoy Porque de si no hay acuerdo. crecimiento, el Estado recoge menos dinero, ¿cierto? Porque se genera menos. Pero obvio. ¿Cierto? Y no sacan Casi nada dos más tú dos con son decir, 4. ¿sabes qué? Vamos a colocar un sueldo mínimo ético de 1 millón de pesos, porque el Estado no tiene para No tiene. financiar. Y los empresarios saben que van a bajar las cortinas. Exacto, y si baja la cortina se echa a perder. Lo que pasa es que tiene un enfoque economicista.
100%. Bueno, pero eso, el ser humano no es solamente un homus economicus. Sí, pero escúchame, no lo es. Y eso lo sabes perfectamente tú, la pirámide de Maslow, ¿cierto? Sí, esa pirámide de Maslow ya, primero sí, nosotros cambió tiene que satisfacer las necesidades básicas sí, y después miremos otros aspectos. Sí, porque si el tipo no tiene para comer, o le van a quitar la casa, o el hijo está metido en la droga y no sabe cómo auxiliarlo, porque los servicios públicos no tienen cómo, ¿cierto? Tú me estás diciendo... ¿Cómo le vas a decir tú, sabes qué? Pensemos en otro tipo de cosas, hablemos de filosofía, hablemos de... No le interesa, primero solucionemos las cosas básicas. Si tú me dices esto, que el desarrollo económico es importante, digo, por supuesto que sí, pero es un aspecto, eso lo estoy diciendo, tú en cambio dices todo, no, es un aspecto. Yo creo ¿Por qué te digo eso? Yo también, antes, deja complementar lo que tú acabas de decir. ¿Qué pasa si tú vas a una población, de estas poblaciones duras, ¿cierto? Duras, la legua, qué sé yo, y saca a 2 niños de alto riesgo social de ahí, chiquititos, de 6 y 8 años. Lo subes a un avión y lo llevas a tu país de origen, Italia, y lo llevas a Florencia, ¿cierto? Que conozcan la cultura, ¿cierto? Le muestras el David, lo llevas, qué sé yo, después a París, le muestras la cadena Notre Dame. Ese joven nunca va a ser el mismo. Totalmente de acuerdo. Y esa información que tú le entregaste, le va a servir para su desarrollo y va a ser un aporte además va a ser una influencia inmediata en el radio de acción que tiene, ¿cierto? Que es su familia. Y eso se hace con plata. No. O sea, primero tengamos el dinero, ¿cierto? Y después miremos otros aspectos que son muy importantes para tener una sociedad humanizada, por supuesto. ¿No es cierto? En la lógica formal, y tú de recordártela, si no te la recuerdo yo, existe algo que dice, eso es necesario pero no suficiente. Ese es el problema justamente que tenemos en estos casos. Que uno tiene que preocuparse, además, tú lo mencionas, pero después tú lo reduces a lo economicista. Y digo, un momentito, la felicidad no está en tener más plata. Porque yo que atiendo gente de todos los niveles, espérate un poco, atiendo todo eso. Gente con muchísimo dinero. Estás distorsionando lo que dije. Yo no he dicho que la felicidad se hace con plata. No. Yo estoy diciendo del enfoque economicista, de muchos que creen, ¿cierto?, que teniendo mucha plata se resuelve todos los problemas, y eso no es así. No es así. Pero yo atiendo gente que tiene muy buen vivir económico y sin embargo están con depresión, con angustia, están con un montón de cosas, porque no son felices a pesar de tener muy buen bienestar económico. Sin duda. Entonces a eso apunto yo. Yo no apuntaba a eso, apuntaba a otro. Apuntar, ¿no es cierto?, un bienestar económico, pero por supuesto, porque bienestar económico te da también una sensación de estabilidad. O sea, yo tengo todos los meses un ingreso que me permite vivir, me permite a lo mejor ahorrar. Eso da una estabilidad y da, efectivamente, calma los nervios, como decía antiguamente. Reduce el miedo también. Sí, pero no resuelve, desgraciadamente, el tema, ¿no es cierto?, de la felicidad, en términos de sentirse como contento con la vida, contento. Tú quieres hablar de la felicidad, es que ese es otro tema. No, pero te estoy diciendo... O sea, yo no estoy hablando de la felicidad, te fuiste para otro lado. Pero base bienestar emocional, porque aquí en Santiago de Chile, lamentablemente en la región metropolitana, tenemos uno de los índices de la peor salud mental del mundo, pero eso se da en todos los estratos, porque de acuerdo a lo economicista, digamos, no te quiero encausillar ahí, a que tú no quieres estar ahí, está bien, sino que cuando uno empieza dice, bueno, estos son solamente los niveles socioeconómicos más bajos, C y D, no, eso se da de forma transversal. Entonces estamos viendo que si bien lo económico, yo te lo suscribo, es muy necesario, ¿cierto?, al mismo tiempo tenemos que otras cosas tenemos que nosotros preocuparnos de la sociedad. Y hoy día, nosotros en otro programa también hablamos de la violencia, hablamos de la agresión, hablamos, ¿cierto?, de la mala comunicación, hablamos incluso de cosas como que la gente se margina de decir cosas que debería hacer o de intervenir cuando le están pegando a una mujer. Hay como todo un temor, y tú has insistido mucho en eso y yo lo acojo, mucho de cómo tratar de intervenir de repente y no permitir que se den golpeando. Por ejemplo, entonces desde ese punto de vista yo considero que también el otro extremo tampoco soluciona. Yo conversé con un par de muchachos jóvenes que son parlamentarios, entonces le dije, bueno, pero para esto necesitamos plata, para estos programas que ofrecen, siento que son idealistas, y también que sean idealistas, digo, pero ahí, oye, económicamente no da. No, eso se resuelve políticamente. Ahí dice, ¿aló? Ahí dice, ¿cómo se va a resolver políticamente si no hay plata? ¿Endeudándose? Entonces, si aumentamos la deuda, al final el país sale perdiendo, y lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto, ¿cierto?, en varios otros países. O sea, eso en lo económico estoy muy de acuerdo, pero dentro de ciertos límites. Tú acabas de tocar un tema que es súper importante. ¿Y cuál sería la fuente de todos los males de la sociedad?
¿Cuál es la raíz de todos los males de la sociedad? ¿Cuál es la raíz de todos los males del ser humano? Efectivamente, es el dinero. Es tu visión, yo no. Es el amor al dinero. No. Es el amor al dinero. No el dinero. No, es el amor al dinero. Claro, con lo que logro con el dinero. Entonces tú pones el corazón. Sí, eso lo hemos conversado en otras ocasiones con Agustín Zamora, ¿cierto? Tú lo digas perfectamente, que él es pastor evangélico. Y efectivamente uno llega a la conclusión que el mal de los seres humanos es el amor al dinero, no el dinero. El dinero, no, bien, el dinero es un medio nomás. Claro, cuando tú confundes el fin con el medio, ahí está el problema. Claro. Porque cuando el dinero se transforma en un medio, tú puedes darle buena educación a tus hijos, salud, techo y desarrollo integral. ¿Cierto? No es así. ¿Ah? No es así. Porque tú lo acabas de decir, le da cierto escolaridad, le da techo, le da comida, le da un montón de cosas, pero le da algo muy importante, que es la preocupación del padre y la madre por el hijo. También. Más que también. No, sí, yo que atiendo tanto. No, efectivamente, sí, perfecto. Entonces, al final, ellos son mucho más felices. No sacan nada con dar las cosas materiales si no hay afectos, ¿cierto? Si deja de ser una casa y pasa a ser un hogar, por ejemplo. Exactamente. Te fíjate, es distinto eso. Por eso digo, no todos lo reclutamos sí, solamente del amor al dinero, porque no es así. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, porque los primeros, estos primates, no manejaban dinero. No lo Sin embargo, te fijas, igual lograron vivir porque se crearon las tribus, comunidad. Después la mini sociedad, etcétera. O sea, fue el apoyo entre todos lo que te empieza a dar una estabilidad emocional, sentirse que tienen muchas personas que están autopreocupados uno de otro, cosa que se ha perdido muchísimo en nuestro país. Está bien, pero tú estás hablando de los primates. Yo estoy hablando un ejemplo, de una sociedad, ¿cierto?, que está bajo el paraguas de la economía libre de mercado, del neoliberalismo, que ha dado prosperidad a la sociedad. Sin lugar a dudas, en un aspecto. En ese tipo de sociedad, el dinero sí es importante, por lo menos para satisfacer las necesidades básicas. Una vez la tienes satisfecha, por supuesto, complementado con lo que tú muy bien dices, porque no dejas de lado eso, que es la entrega a los padres, ¿cierto?, la preocupación y el amor. Y el amor a los hijos se conforma un hogar. Y un hogar, ¿cierto?, es tremendamente beneficioso para la sociedad. Pero obvio. La sociedad se enriquece cuando hay un hogar. Cuando hay